Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Todas las naciones del mundo necesitan formar a sus dirigentes, a sus políticos y a sus técnicos. Hay una relación directa entre una preparación adecuada de la tecnocracia y los políticos que ganan elecciones con el desarrollo exitoso de los pueblos. Para la buena gobernanza de los países es necesaria una formación sólida de los servidores públicos y los dirigentes de los partidos políticos, en el campo académico y en el campo práctico, para conocer los problemas y sus soluciones. Y en el campo de la ética, los valores también son fundamentales para asumir responsabilidades de Estado y posiciones de liderazgo. Guatemala tuvo esta semana una buena noticia. Se trata de la presentación pública de una escuela de gobierno, un instituto de gestión pública y liderazgo político que abrirá sus puertas para iniciar clases en el mes de agosto de este año y la apertura de inscripciones será en mayo. Una escuela de gobierno para Guatemala representa una luz de esperanza y optimismo, y por tener el apoyo de diversos sectores de la sociedad e importantes universidades, instituciones y líderes de América y Europa, esta escuela promete ser un aporte relevante para el fortalecimiento del sistema democrático de Guatemala y sus instituciones políticas, y también fuente de propuestas serias para proponer un modelo de desarrollo que permita a nuestro país un crecimiento económico vigoroso para resolver los rezagos sociales y la pobreza que tanto nos afecta. Bienvenida la Escuela de Gobierno a Guatemala. Guatemala cuenta con un aparato gubernamental de más de 289,000 empleados públicos que laboran en los 3 organismos del Estado y entidades descentralizadas. La mayoría trabaja en el organismo ejecutivo. No obstante el incremento en el número de empleados públicos que se ha registrado en la última década, no se han alcanzado resultados satisfactorios en educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura. La alta rotación de personal dentro de las diferentes instituciones gubernamentales, especialmente con cada cambio de gobierno, es una grave debilidad para el desarrollo. Los resultados están a la vista. Políticas públicas inconclusas e inconsistentes, poca capacidad de ejecución y falta de una dirección definida y consistente en las diferentes dependencias de la administración pública. El 85% de empleados públicos a nivel de gerencia cambia cada 4 años y el 55% del personal permanente es reubicado o removido en cada cambio de gobierno. Esto hace que sea prácticamente imposible implementar políticas públicas de largo plazo. Y el resultado es la ejecución de programas que tienen poco o nulo impacto en el desarrollo del país. Si a la alta rotación sumamos la inadecuada formación con la que cuentan los empleados públicos, el problema es aún mayor. El 70% del personal de gobierno no está capacitado para el desarrollo de sus funciones. Guatemala ocupa el penúltimo lugar en la región centroamericana en el nivel de profesionalización de los empleados públicos. Según estándares internacionales, la calificación de las instituciones del país nos coloca en la posición 124 de 144 países evaluados. Ocupamos los últimos lugares a nivel mundial. Los niveles tan escasos de formación y profesionalización con que cuentan los empleados públicos en el país, sumado a tantas otras debilidades que como nación todavía tenemos, explica el subdesarrollo y los rezagos tan marcados que afronta Guatemala. No se puede construir un modelo de desarrollo si no se cuenta con servidores públicos preparados y capacitados para el ejercicio de sus funciones, que además deben ser bien remunerados. Además de educar y preparar una tecnocracia eficiente para administrar el Estado, es igualmente importante la formación de líderes políticos y líderes cívicos que dirijan los esfuerzos de transformación y desarrollo desde la política y la sociedad civil. La modernización de nuestro país debe ir de la mano de un esfuerzo extraordinario para dotar a la política y a la administración pública con los mejores dirigentes y con los mejores técnicos que aseguren la calidad de las políticas públicas y la capacidad para ejecutarlas. Estos son los elementos que permitirán el desarrollo del país.
de la necesidad de transformar y mejorar el desempeño de la administración pública en Guatemala y Centroamérica, nace un esfuerzo académico para atender las sentidas necesidades de la gestión pública. Esta iniciativa consiste en la creación de una escuela de gobierno, a través de un modelo educativo inspirado y respaldado por instituciones de formación política nacionales e internacionales. Este nuevo proyecto, Escuela de Gobierno Guatemala, se fundamenta en un proceso de formación académica, filosófica y práctica que analiza y trabaja sobre la realidad existente en nuestro país. Además, tendrá una formación en valores éticos, como eje central en la formación de la nueva clase dirigente del país. La Escuela de Gobierno de Guatemala contará con el apoyo de universidades de prestigio internacional como Georgetown, la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia, la Escuela de Maestrías INCAE, y se espera la participación de otras más, entre las que se cuenta la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Además, se han realizado alianzas con universidades y centros de pensamientos locales como el CIEN y Así Es, y se contará con el apoyo del proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, entre otras iniciativas. Es importante mencionar a reconocidos exmandatarios que se han sumado a este esfuerzo educativo, como el expresidente español José María Aznar y el expresidente salvadoreño Francisco Flores. Desde su primer año de funcionamiento, la Escuela de Gobierno ofrecerá diplomados y una maestría en Administración Pública, para lo cual contará con profesores nacionales e internacionales del más alto nivel. La Escuela de Gobierno busca construir un liderazgo democrático, efectivo y transparente, priorizando la formación de los alumnos en dos ramas principales. La primera es la formación técnica y la segunda es una formación ética igualmente indispensable. La Escuela de Gobierno tiene como objetivo contribuir a la formación de diputados, alcaldes, gobernadores, ministros, viceministros, magistrados, jueces, fiscales, dirigentes de la sociedad civil, jóvenes líderes, miembros de ONGs y, por supuesto, futuros presidentes y vicepresidentes. El propósito de la Escuela de Gobierno es fortalecer al Estado guatemalteco a través de mejorar y potenciar el capital humano en la política y la administración pública, dando máxima importancia a la transparencia en el uso de los recursos públicos. Una mala gestión pública aleja la inversión y el crecimiento económico, deteriora las instituciones y el Estado de Derecho, permite la impunidad y mantiene altos niveles de pobreza e inequidad. En síntesis, genera un clima de inseguridad, desconfianza y desaliento entre los ciudadanos. Muchos países han comprendido esta realidad y por ello han invertido en la profesionalización de sus servidores públicos. Vemos países en Europa, Asia y América que han invertido en mejorar la formación de su élite política como un eje fundamental de su estrategia de desarrollo y hoy cuentan con estados eficientes y transparentes y con economías altamente competitivas y reconocidas a nivel mundial. La creación de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard también es un ejemplo del alto impacto que se logra en la sociedad con este tipo de proyectos. Esta escuela nació en 1936 con un aporte inicial de $2 millones, equivalente a $50 millones actuales. Muchos presidentes, congresistas y funcionarios públicos han pasado por sus aulas en sus más de 70 años de historia. Su impacto en la sociedad de Estados Unidos y en varios países alrededor del mundo es evidente. En Centroamérica, como sucede en Guatemala, las últimas décadas de gestión pública no han logrado superar la pobreza, alcanzar desarrollo y hacer realidad un Estado de Derecho y justicia para los ciudadanos. La apuesta por una escuela de gobierno es dar mayor certidumbre respecto al futuro, revalorizar la figura del servidor público y reinventar la política para que genere resultados que beneficien a todos los ciudadanos. El pasado 18 de abril, en medio de una amplia convocatoria de diferentes sectores de la sociedad, se presentó oficialmente el proyecto Escuela de Gobierno Guatemala.
El evento contó con la participación de autoridades de los 3 organismos del Estado, cuerpo diplomático, representantes empresariales, centros de pensamiento, académicos, jóvenes líderes y dirigentes de grupos organizados de la sociedad civil. La presentación del proyecto contó con la participación del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de los exmandatarios José María Aznar de España y Francisco Flores de El Salvador, Philippe Bastélica, embajador de Francia y representante de la Escuela Nacional de Administración Pública de aquel país, y el señor José Montero, representante de la Universidad de Georgetown. Vamos a nuestro primer corte comercial. Cuando volvamos, tendremos la entrevista con las autoridades locales de la Escuela de Gobierno, un tema que también trataremos la próxima semana. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan el licenciado Nicolás Virsi, que es fiduciario de la Escuela de Gobierno Guatemala, la licenciada Marta Altolaguirre, que también es fiduciaria de este proyecto, Daniel Herring, asesor del proyecto, el licenciado Víctor Moscoso, director ejecutivo del proyecto, y el licenciado Hugo Maúl, que también es asesor. Licenciada, señores, bienvenidos a Dimensión. Doctor. Licenciado Moscoso, ¿a quién va dirigida la Escuela de Gobierno? Pues la intención de este proyecto es invitar a la sociedad y en particular a su dirigencia a formarse y participar de los programas de formación que son diplomados y maestrías. El grupo objetivo pues son funcionarios que hoy están trabajando en los 3 poderes del Estado, es decir, burócratas, la tecnocracia, también la dirigencia política, la dirigencia de los partidos políticos, pero también la dirigencia del sector social, del sector empresarial, y también quisiéramos trabajar con grupos de jóvenes líderes, en particular en el interior del país. ¿Esto va dirigido solo al sector político? No, es también a la dirigencia de la sociedad entera, es decir, es más amplio que los partidos políticos. O sea, lo que buscaría este proyecto Escuela de Gobierno Guatemala es formar líderes para la política y para la sociedad civil, dirigentes. Correcto, esa es la intención. Es una buena noticia para Guatemala. Licenciado Maúl, vimos en el documental al principio de nuestro programa hoy, en forma más amplia, cuál es el espíritu del proyecto, a grandes rasgos, cuáles son sus objetivos. Complemente usted un poco a quién va dirigida la escuela y cuáles son los objetivos para tener también su visión. Muchísimas gracias. La Escuela de Gobierno realmente viene a llenar un vacío que en Guatemala se ha venido dando por una, digamos, desestructuración de la capacidad de gestión del gobierno. Aquella Guatemala que tenía una tecnocracia y una burocracia en los años 40 o 50 que hacía funcionar un pequeño gobierno que teníamos, al día de hoy ha sido sujeto de una erosión continua y estamos en una situación en la cual se demanda una reingeniería de la gestión, de la capacidad de gestión del gobierno. Ideas de cómo hacer las cosas abundan muchas. Por supuesto, hay buenas ideas y malas ideas, pero el problema que tienen ambas formas de ver el mundo, ya sean las buenas ideas o las malas ideas, es que la capacidad operativa, administrativa, hacia adentro de la propia estructura de gobierno está colapsada. Básicamente es muy difícil que el gobierno como tal, ya sea a nivel de gobierno central, gobiernos municipales o incluso entidades descentralizadas, puedan darse los resultados que se requieren por la falta de recurso humano capacitado, por la falta de una tecnocracia que sepa el qué y que sepa el cómo. Y aquí el problema que tenemos como país es que si nosotros no refundamos una nueva clase política, dirigencial, con capacidades técnicas y con valores morales completamente rectos, va a ser muy difícil que podamos alcanzar aquellos objetivos que dependen de la acción colectiva, que dependen de que todos nosotros, a través de una municipalidad, pudiera ser el caso, a través de un fondo social, a través de un ministerio, alcancemos esos resultados. Lo pondría de esta manera: hablar en términos de los grandes objetivos y los grandes sueños es fácil. Hacer la entrega del producto final es difícil. Y como bien decía Víctor, estamos buscando nosotros, dentro del propio sector público, a ese liderazgo que está dispuesto a esta refundación de la forma en que funciona nuestro aparato estatal.
Y aprovechando esto último que usted dice, licenciado Herring, ¿qué tipo de formación ofrecerá la Escuela de Gobierno? ¿En qué se diferencia de otro tipo de programas de formación política? Pues la idea va a ser combinar cursos teóricos donde se den las mejores y las más modernas teorías sobre gestión pública, sobre políticas públicas, sobre economía política, etcétera, etcétera, con ciertos contenidos académicos de carácter práctico, ¿no? Talleres donde se va a poner a trabajar a los alumnos en desarrollar algo que pueda ser útil después para la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, es muy importante que de esta Escuela de Gobierno salga por lo menos ciertas ideas de una ley de servicio civil y que eso sea un aporte que la Escuela de Gobierno tenga a la sociedad. Y de ahí hemos ido adaptando esa clase de contenidos académicos a los distintos perfiles de alumno que buscamos y por eso van a tener distinto grado de complejidad. Y entiendo que tienen un área de formación académica y filosófica profunda, pero también le van a poner mucho énfasis a la parte práctica. Problemas concretos, soluciones concretas. Sí. La idea es que el alumno de la Escuela de Gobierno saque documentos que luego puedan ser útiles para la sociedad en general, para los que quieran proponer políticas públicas, para los que quieran ejecutarlas, para los que quieran proponer reformas legales. Y todo eso acompañado, que es otra de las grandes características que yo creo que diferencian este proyecto de otros, acompañado de valores morales, acompañado de principios éticos para la transparencia, para la integración ciudadana, para todos esos valores que son democráticos y en los que creemos. Ya. El licenciado Virsi, ¿cuál es el perfil de las personas que egresan de la Escuela de Gobierno? ¿Qué tipo de aptitudes y conocimientos habrían adquirido? Bueno, creo que la meta es clara y lo dijo bastante bien Hugo. La formación que se pretende dar a los futuros líderes políticos del país tiene tres componentes: la formación teórica, y las herramientas prácticas y la base moral. Probablemente la base moral sería la más importante todavía. La formación teórica es necesaria porque le explica al líder, nos hace saber qué es lo que se tiene que hacer para desarrollar el país. Las herramientas prácticas es el cómo y la base moral es el por qué lo estamos haciendo. Si queremos una Guatemala más próspera, más justa, más inclusiva, sí, y para todo eso es necesario la base moral, la base ética, los valores, no solo los valores éticos, sino los valores organizacionales sobre los cuales se construyen instituciones públicas. Licenciado Alto Laguirre, ¿por qué es necesaria una Escuela de Gobierno en Guatemala? Bueno, yo creo que los ejemplos los encontramos diariamente y es de lamentar tener que decir esto, pero la realidad es que la improvisación, que es notoria en todo el funcionamiento del Estado, nos lleva realmente a un deterioro gradual que, lejos de ir superando las ambiciones o los deseos de desarrollo integral que tenemos todos los ciudadanos, nos están llevando a un deterioro que está marcándose quizás en los ciudadanos más vulnerables, pero en toda la población. Realmente yo creo que lo que se ha dicho aquí en el aspecto ético es fundamental, porque lo que hemos estado viendo, y si vemos casi todos los comentarios giran alrededor de ese punto, el problema surge en un sentido, yo voy a meterme un poco en el área legal. Por mucho que las leyes intenten cubrir todos los espacios y todos los vacíos para que se funcione públicamente de una manera idónea, si no hay esa ética, siempre se encuentra el recoveco, el espacio donde le pueden jugar la vuelta a la legislación, y ahí hemos perdido muchísimo el sustento de un Estado. No tenemos un Estado de derecho, se violan la Constitución y las leyes de una manera frecuente, además de una manera impune. Entonces yo sí creo que en esencia ese aspecto es fundamental, pero por supuesto también la parte práctica, la parte del conocimiento, la parte práctica que permita darle seguimiento a políticas que sí han resultado positivas y dejar de lado las que no han sido productivas. Licenciado Moscoso, ¿qué instituciones están apoyando el proyecto de Escuela de Gobierno Guatemala? ¿Cómo están participando estas instituciones para hacer un proyecto que realmente logre esos objetivos que ustedes han mencionado? Sí, este es un proyecto que se ha venido gestando en los últimos años y ahora más concretamente hemos avanzado en establecer una fundación que se llama Fundación Escuela de Gobierno. Esta es la institucionalidad que le da el respaldo al proyecto.
y está conformada por dirigentes y representantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y algunos exfuncionarios públicos de reconocida honorabilidad. Además, esta fundación tiene un consejo consultivo, que son personalidades del ámbito internacional como exmandatarios, el caso del expresidente Francisco Flores de El Salvador, el expresidente José María Aznar del gobierno de España, también Moisés Naim, que es un académico reconocido de Estados Unidos, el profesor Bill George de la Universidad de Harvard, es decir, una serie de personalidades que aportan su conocimiento y su experiencia al desarrollo tanto de los currículums como de las relaciones de la escuela. Y de esta cuenta, la escuela ya ha empezado a establecer alianzas y vínculos con universidades de prestigio del ámbito internacional, como la Universidad de Georgetown, también con INCAE en Costa Rica, y ahora con la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia. Además, en el ámbito local queremos desarrollar estos vínculos con universidades locales y también con los centros de pensamiento y de investigación del país más relevantes, como es el caso del CIEN, de ACIES y de iniciativas como el proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Es decir, el espíritu del proyecto es ser incluyentes, es de fortalecer alianzas, es aprovechar los mejores profesores que hay en las universidades locales, traer otros de afuera y crear un currículum innovador y que de verdad atraiga a estudiantes y que los logremos formar de la mejor forma para los retos que justamente mencionaba Hugo. Entiendo también que se han iniciado contactos serios con la Escuela Kennedy de Harvard. Correcto, eso está en perspectiva. Yo soy graduado de esta escuela, la conozco y me entusiasma además de ver la oportunidad de crear este vínculo con una de las escuelas probablemente mejores reconocidas y ranqueadas a nivel mundial, en donde además tiene la experiencia de haber formado toda una generación de burócratas para el gobierno de Estados Unidos y además muchos expresidentes del mundo y exfuncionarios de alto nivel. Es decir, la relación y la potencial relación con este tipo de instituciones le da mucho valor agregado al proyecto. ¿Qué impacto tendría esta escuela de gobierno en el sistema político del país, licenciada Alto Laguirre? Yo creo que el impacto es determinante y va a ser determinante. ¿Por qué razón? Fíjese que el sistema de elección y selección en general de la burocracia y de los colaboradores de gobierno se sustenta ¿en qué? En negociaciones, en acuerdos, en conveniencias o en pagos de deudas políticas. Y realmente no es la mejor gente la que está llegando a ocupar esos cargos. No hay una evaluación consistente sobre los méritos ni las capacidades de los funcionarios. No hay un sistema que permita llevar a esa gente a efectivamente contribuir con su aporte en el Estado. Entonces realmente estamos metidos en un ambiente que crecientemente se corrompe más y se corrompe desde el momento de una elección. Es decir, ya para la elección hay negociaciones y hay distorsiones de lo que debiera de ser. No se busca la persona que mejor podría responder, sino a la que responda a mis intereses. Claro. Vamos a un corte y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el proyecto Escuela de Gobierno. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema hoy es la Escuela de Gobierno para Guatemala, una buena noticia, refrescante, oxigenante, que nos trae este grupo de personalidades y la verdad que le damos una gran bienvenida a este proyecto. Licenciado Maúl, ¿qué ejemplos podemos encontrar en la región latinoamericana o en otras regiones de escuelas de gobierno que han logrado transformar sistemas políticos? Es una pregunta muy interesante y aquí yo quisiera referirlo a que en algunos lugares quizás no necesariamente hay una escuela de gobierno como tal, pero la función es una función que se cumple por distinto tipo de instituciones. Respondiendo directamente, tenemos a la Escuela de Gobierno de Harvard, que ya la mencionó Víctor aquí. En Estados Unidos, no solo la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Georgetown, tienen universidades dedicadas a la formación de liderazgo político y de liderazgo tecnocrático. A nivel latinoamericano, en el caso mexicano que conozco porque estudié en México, hay escuelas en las cuales se comprende que las personas que van a formarse en determinados campos profesionales van a ir a trabajar al gobierno y reciben una formación
acorde con esa función que se va a cumplir. Lo mismo sucede en el caso de Chile, donde no hay una cuestión como una escuela de gobierno, pero esta función la cumplen universidades que constantemente están alimentando con la mejor gente y los técnicos más capaces el sector público. En el caso de Francia, que tenemos la Escuela Nacional de Administración, también es un ejemplo de lo mismo. Lo que estamos buscando nosotros acá es llenar ese vacío que hay hoy en Guatemala para poderle dar al guatemalteco que está comprometido, que esté entusiasmado con hacer un cambio, las herramientas prácticas, teóricas y de valores para que al llegar al gobierno pueda tener éxito. Y por supuesto, para que estas personas sean portadores de una nueva visión de país, de una nueva visión del funcionamiento de un gobierno y su interacción con la sociedad. Digamos, aquí los guatemaltecos estamos aprendiendo a nuestra propia forma cómo llenar ese espacio que se ha perdido. Y es cómo el guatemalteco que tiene el interés, la gana y el amor por Guatemala puede adquirir las herramientas. Hoy tenemos nosotros una escuela de gobierno que es una institución que va a cumplir una función de, si me permiten usar la palabra, terminar de pulir, terminar de formar las capacidades que ya tiene el guatemalteco, pero eventualmente tenemos nosotros que nutrirnos de todo el sistema educativo nacional, universidades que nos puedan aportar guatemaltecos de diferentes profesiones, con diferentes intereses, que quieran adquirir esas herramientas. Yo me referiría tal vez al hecho de que en los países que vemos con gobiernos que son exitosos en llevar políticas públicas a la práctica, que tienen una tradición de carrera pública y tecnocracia, generalmente uno encuentra instituciones que se llaman escuela de gobierno o no, que cumplen la función de la formación del servidor público. Y nótese la palabra, servidor público, ni funcionario ni tecnócrata. Es una persona que está para servir al ciudadano, para servir al pueblo. Y eso implica no solo estar dispuesto a hacer los sacrificios que hay que hacer, sino tener el conocimiento para poder hacer la entrega del resultado, que lamentablemente en estas circunstancias, como en muchas otras, no basta con solo el entusiasmo. Así es. Licenciado Herring, entonces, ¿cómo una escuela de gobierno fortalece al Estado guatemalteco? Por ejemplo, le da mano de obra calificada. O sea, el recurso humano es importantísimo y muchas veces no es tanto el problema de tener ideas para implementar reformas, es que no hay nadie que las ejecute. Entonces, en ese sentido, le aporta al Estado una mejor mano de obra. En otro sentido, yo creo que le aporta continuidad, porque si somos capaces de generar individuos que estén dentro del Estado, que hagan carrera dentro del Estado, entonces, digamos, el software que utilizan, la serie de ideas comunes que tienen, se pueden ir pasando de gobierno a gobierno. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro Estado es que entra un nuevo gobierno y implementa nuevas políticas públicas, muchas veces bastante desordenadas, sin que haya un plan detrás, ¿verdad? Y yo creo que la Escuela de Gobierno puede dar todas esas cosas. Sí, en nuestro documental presentábamos que la inmensa mayoría de funcionarios de distintos niveles salen... Creo que el 55% y el 85% en otros casos. ¿Verdad? O sea, sí, serio. Entiendo también que ustedes van a buscar a los mejores académicos como profesores para que formen parte de este proyecto y que vengan de varias de las universidades, al igual que profesores extranjeros invitados, sí, y conferencistas pues, de gran talla para que vengan ayudarlos en la formación de la Escuela de Gobierno. Sí, yo creo que este es una institución que tiene que tener lo mejor de toda la academia guatemalteca. Tenemos que irnos a todas las universidades y tenemos que encontrar los mejores profesores para que estén con nosotros. Y después, gracias a todas esas conexiones internacionales que Víctor ya ha relatado, yo creo que podemos traer a gente que ha hecho trabajos, quizá no aplicados a Guatemala, pero que tiene ideas que se pueden aplicar a Guatemala. Muchas veces no es una cuestión de inventar nosotros nada, sino de tropicalizar cosas que ya están inventadas. Licenciado Virsi, ¿por qué es importante que dirigentes de diferentes partidos políticos se inscriban en la Escuela de Gobierno y se den la oportunidad de aprender para poder dar este importante aporte? Para cerrar la brecha de confianza que existe en la sociedad guatemalteca, el desarrollo se da en primer lugar construyendo sobre consensos, y es lo que no tenemos en Guatemala. No tenemos consensos y por eso es necesario que esta escuela parte de una enseñanza que incorpora múltiples puntos de vista teóricos, las herramientas prácticas que puede aportar diferentes escuelas de pensamiento político y económico es muy, muy importante.
y también la formación en valores. Ahora, yo sí recalcaría que es importante que la escuela no debería de identificarse ni con un partido ni con otro, sino que estamos para servir, para formar servidores públicos que van a infiltrarse, si me permiten el uso de esa palabra, en todos los partidos políticos, ¿sí? en todas las instituciones políticas, para así crear un verdadero Estado guatemalteco. El objetivo de ustedes es de que la formación académica, la formación práctica, la formación ética trascienda los partidos políticos y busque formar una tecnocracia que es, digamos, permanente en el Estado para que le pueda dar continuidad a las políticas públicas. Exactamente, solo así se va a construir institucionalidad. Exacto. Y si me permiten, es importante también comentar que el enfoque no es solamente formar individuos, sino también formar equipos, porque el Estado carece de equipos cohesionados que tengan un lenguaje común y que puedan implementar reformas trascendentales. Y además de estos equipos que pueden ocurrir en un determinado partido o partidos en particular, esa relación entre dirigentes de diferentes partidos políticos permite pensar que hacia el futuro es posible desarrollar planes de desarrollo de largo aliento, es decir, que tengan continuidad en más allá de un solo partido de gobierno. Y esto es importante porque por ejemplo, es un elemento fundamental que ha tenido Chile y que ha garantizado, digamos, continuidad y crecimiento y desarrollo y reducción de pobreza en el largo plazo. Y esa es una visión que le hace falta a Guatemala y a la cual nosotros como proyecto quisiéramos contribuir. Hay una cuestión bien importante. Aquí en Guatemala hay una serie de reformas pendientes, una serie de desafíos pendientes con los cuales todos estamos de acuerdo. Un tema que ha estado de moda muy recientemente, los pésimos resultados en materia de aprovechamiento de la educación. Porque ¿quién está en contra que se mejore el aprovechamiento en matemáticas, en lectura, en escritura? Pero para eso se requiere tener una capacidad gerencial dentro del gobierno que pueda administrar los cambios. Por supuesto, hay una forma y hay una idea general de por dónde va la reforma, pero esa reforma hay que ponerla en práctica y ahí es donde nosotros necesitamos precisamente de funcionarios que sepan cómo hacerlo y que lo sigan haciendo a lo largo del tiempo. Lo que no podemos darnos el lujo es esta licuadora que cada 4 años se cambia a los 1000 funcionarios públicos más importantes y llegan nuevos y todos a empezar de cero. Estamos tratando de generar, si me permiten, un nexo intergeneracional de gobierno a gobierno para que las políticas continúen y se perfeccionen. Eso el día de hoy no se puede garantizar porque los partidos que llegan con tremenda desconfianza respecto al que acaba de salir y todo se empieza de nuevo. Sí. Licenciado Alto Laguirre, ¿por qué es importante la formación en ética y valores en una escuela de gobierno? Vea, porque yo creo que para empezar, si no se ha internalizado la convicción de que cuando se asume un servicio público es para dejar de lado los intereses personales por el periodo en que se ejerce esa función pública. Yo sé que hay un costo, pero tiene que haber conciencia de que se asume con esa finalidad. Yo quisiera agregar un par de puntos de lo que se había conversado. Fíjese que uno de los aspectos más importantes de que participe gente de distintos partidos, ¿cómo se integra el Congreso de la República? Con los distintos partidos políticos. ¿Dónde estamos entrampados ahorita? En el Congreso de la República. ¿Por qué no vemos avances precisamente? Es decir, se atacó la reforma constitucional diciendo que se iban a aprobar reformas en las leyes ordinarias y que así se resolvían muchas cosas. ¿Dónde están las reformas a las leyes ordinarias? El Congreso no avanza porque las pugnas de intereses partidarios prevalece por encima del interés del Estado. Entonces, ese es un elemento esencial. Ahora, aspectos éticos, doctor Gutiérrez, yo creo que si se va con la finalidad clara de cuáles son los valores que sustenta Guatemala, la línea la marca la Constitución Política de la República, establece los valores republicanos y democráticos que deben de persistir. Los funcionarios tienen obligación de acatar la ley, juran respetar la Constitución y de hecho al día siguiente se les olvidó ese juramento. Entonces todo eso es parte de la ética y de los principios. El reconocimiento de los avances que hacen gobiernos anteriores. Ciertamente todos cometen errores o quizás cosas malintencionadas, pero ¿por qué no seguir con lo que es positivo? Estamos metidos, por ejemplo, en un retraso
en la cantidad de trámites, en la tramitología, y complicamos la vida de la gente. Se aprueban leyes que rompen con el principio de inocencia, violentando así lo que es el Estado de Derecho. Entonces, todo tiene que ver con ese principio ético, por lo que es tan importante que ustedes lo enfoquen de una manera principal. Sí, quería complementar lo que se acaba de afirmar. La formación en ética y valores es sumamente importante, porque ningún líder político, por más bueno que sea, puede llevar al pueblo a donde no quiere ir. Y para eso hay que cerrar la brecha de confianza que existe entre la ciudadanía y el liderazgo político, los cuadros políticos que existen en Guatemala. Si miramos, para usar un término que está muy popular hoy, el término de competitividad global, Guatemala tiene un ranking de 83 de 144 países, ¿sí? Pero en esa materia, en materia de ética y valores en las instituciones públicas, Guatemala rankea de 124 a 144, último lugar. Sí, estamos peor que el 90% de la muestra mundial. Y eso afecta la confianza política de los guatemaltecos en su mismo sistema político. Y es por eso que es sumamente necesario para rescatar la imagen, para rescatar el concepto del servidor público, como bien había mencionado Hugo. Y la ética no solo está en los individuos, sino en el diseño institucional. Yo creo que también eso es muy importante. Y también creo que hay que trabajarlo en la Escuela de Gobierno. O sea, diseño contra la corrupción. Como funcionarios, como asesores o como fiduciarios de este gran proyecto, pues pueden garantizar que estas cosas realmente sucedan, lo cual es motivo de celebración para Guatemala y para Centroamérica. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con la presentación de este proyecto Escuela de Gobierno. Bienvenidos, seguimos en Dimensión presentando el proyecto Escuela de Gobierno, Guatemala. Licenciado Moscoso, he escuchado que la Escuela de Gobierno tendrá un programa de becas que van a ser muy exigentes en el proceso de selección de los alumnos, como obviamente de los catedráticos y conferencistas también, y que la escuela se va a financiar a través de pagos, donaciones y algunos programas que ustedes están explorando. Cuéntenos un poco. Gracias. Sí, pues obviamente es un programa que, dado que los conferencistas internacionales y los profesores y los locales pues son de renombre, etcétera, tiene un costo importante, y para esto hemos previsto tener un sistema de ayuda financiera, de becas, que va a ayudar a que los estudiantes puedan participar en ellos y sobre todo enfocado a aquellos que estén ya en el servicio público o ser candidatos hacia el servicio público. Entonces hemos previsto un proceso de selección, es decir, los alumnos interesados pueden postular a participar tanto de los programas de diplomados como de maestrías. Estamos abriendo la convocatoria el próximo 15 de mayo y la cerramos el 26 de julio. Y entonces vamos a tener un proceso a cargo de un comité de evaluar las capacidades, las potencialidades de los candidatos, su honorabilidad, su perfil en general. Candidatos a estudiantes. Estudiantes, correcto. Y vamos a hacer una selección de quiénes van a ser los primeros alumnos de la Escuela de Gobierno. ¿De qué edades esperan que sean los alumnos? Pues aproximadamente a mayores de 20 años hasta 40, 50 años. Es decir, no tenemos un límite, no debemos de ser excluyentes en eso. Pero creemos que va a haber una nueva generación que se va a interesar en eso. ¿En dónde va a funcionar la Escuela de Gobierno y cuándo? Vamos a estar instalados en Ciudad Cayalá, en Paseo Cayalá, el edificio P2. Tenemos un área que estamos acondicionando ahora para tener las aulas y atender a los alumnos. Y a partir de la primera semana de agosto es nuestra meta de iniciar las clases. Así que hacemos una cordial invitación a la audiencia que esté interesada en postular. Pueden encontrar más información en www.edg.org.gt. Me imagino que sacaremos en pantalla ese dato porque no se nos queda tan rápido. ¿Qué tipo de colaboración esperan ustedes de los centros de investigación, centros de pensamiento y otras iniciativas que aportan mucho conocimiento a este tipo de proyectos? Pues queremos colaborar conjuntamente. Estos centros de investigación y pensamiento en el país y hacia afuera tienen pues académicos, profesores que pueden tener un aporte importante, o bien tienen experiencia en el desarrollo de estos programas académicos. Así que estamos abiertos a poder conversar con diversas organizaciones y entidades
y establecer pues las alianzas que corresponden, además de las que ya se han identificado. Y hay mucho hecho por estos centros de pensamiento en toda Guatemala, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo que se ha hecho evaluando el Estado, proponiendo reformas, juzgando instituciones, etcétera, etcétera, tiene que ser parte de los manuales que vamos a utilizar. Nosotros deberíamos ser como una especie de centro de documentación donde toda esa literatura esté, donde se lea y relea, que muchas veces se hacen estos textos, ¿verdad?, y luego no los lee nadie. Yo creo que incorporarlos a la docencia es muy importante y, por supuesto, unido a lo que ha dicho Víctor. Sí, es muy importante decir que la persona que quiere de alguna manera colaborar con un partido político o que quiere llegar al gobierno central, gobierno municipal, tiene que tener un contexto, tiene que tener una lectura de la realidad nacional, y en ese sentido ya hay muchísima propuesta desarrollada en Guatemala respecto de diagnósticos sectoriales, diagnósticos de políticas, evaluación de proyectos que ya están funcionando, que dependiendo de la especialización que cada quien tiene, se le puede dar una inmersión en el tema particular que a alguien le interesa. Al experto en educación se le puede hacer una oferta específica para que sepa un diagnóstico profundo, que pueda evaluar las distintas propuestas y que pueda también entender cómo desde el sector público la lógica de funcionamiento es distinta a que del sector privado, que sepa cuáles son las restricciones que operan en el sector público, que por ejemplo hay una ley de compras y contrataciones que limita cómo se actúa adentro, hay una ley de probidad, es decir, hay una ley de servicio civil. Todo eso para que cuando se llegue al momento de ejercer la función pública se tenga el conocimiento del contexto, se tenga el conocimiento de la herramienta y se tenga el conocimiento de las restricciones que operan ahí. Entonces, en ese sentido, en la Escuela de Gobierno lo que estamos haciendo es tomando lo mejor de lo que hay disponible ya en el entorno nacional. Y otra cosa importante, Víctor mencionaba que tenemos diplomados y maestrías. Pues aquí es de a como sea el compromiso de la persona, le vamos a hacer una oferta casi que como anillo al dedo, traje sastre. Porque habrá una persona que quiera simplemente sacar un diplomado en temas relacionados con educación y formación de capital humano. Y habrá alguien más que esté interesado en una maestría de gestión pública, por decir un par de nombres que se me vienen a la mente. Lo que nosotros tenemos la intención es de escoger a los mejores, identificar a los mejores y formarlos en esos intereses que cada quien tenga. Por supuesto, hay una formación general porque todos tienen que compartir un conocimiento mínimo, una formación en valores mínimas y una propuesta mínima de qué hacer a nivel de país. Pero de ahí en adelante, nuestra idea es un mecanismo muy flexible para acomodar las necesidades particulares de cada quien. La idea es que cada uno de los cursos y talleres tenga sentido por sí mismo, que el alumno pueda tomarlo y que algo se lleve una vez que lo ha tomado. Y después que, como dice Hugo, pueda ese mismo alumno quedarse no solo una asignatura, sino quedarse un ciclo entero, que van a ser de 2 meses, o quedarse un diplomado completo o hacer una maestría. La maestría son 2 años y el diplomado 6 meses, 3 ciclos de 2 meses. Ya. Para quienes han ejercido un cargo público o han participado en la administración pública de algún gobierno, pues han vivido la experiencia de lo que es pasar por ahí. ¿Qué dificultades ha observado en la administración pública, licenciada Alto Aguirre, que de alguna forma usted ha estado cerca? Mire, yo creo que ya mencionamos algunas, ¿verdad?, que tienen que ver con la forma de nombramientos y el tipo de colaboración que uno puede encontrar en una institución. Luego, la falta de coordinación interinstitucional. Es interesante cómo distintos ministerios o instancias del Estado no llegan a comunicarse lo suficiente ni a entrar en un objetivo común, en trabajar hacia un objetivo común. Yo creo que eficacia y eficiencia es uno de los temas fundamentales que además de la parte académica tiene que introducirse en los estudiantes. O sea, va a ser de vital importancia que quienes hayan sido funcionarios públicos, hayan pasado por el Estado, sean conferencistas o incluso profesores de la Escuela de Gobierno, porque pueden transmitir conocimientos y experiencia valiosísimos. Claro, los funcionarios y políticos que han salido con buenas calificaciones, ¿no? Así es. Sí. Hablemos un rato de qué debe hacer una persona, un joven, un profesional o un adulto que quiera formarse en esta Escuela de Gobierno. ¿Cuál es el proceso por el que tiene que pasar? ¿A dónde tiene que llamar? ¿Qué pasos tiene que dar? ¿Cuándo arrancan las clases? Licenciado Moscoso, arranquemos con usted. Pues reiterar, la información está disponible en www.edg.org.gt.
y además pueden llamar a los teléfonos que aparecen en la página web. Nosotros vamos a proveer información adicional, o pueden venir a visitarnos en Ciudad Cayala y tener una entrevista y les ampliamos información al respecto. Es importante que postulen, los invitamos pues cordialmente, los entusiasmamos a hacer esto, sobre todo ahora que arrancamos con el programa, y nuestra perspectiva es que la primera semana de agosto vamos a iniciar las clases. Y en algunos casos nos interesa que vengan determinadas personas que están y que tienen relevancia dentro del ámbito público, entonces vamos a invitar a la gente a que venga a la Escuela de Gobierno. Y todos ellos van a tener que pasar por un procedimiento que nos dé a nosotros una idea de qué clase de nivel académico tienen, de qué clase de valores también hasta cierto punto. También va a haber cierta selección en ese sentido. Y una vez completados todos los procedimientos que como dice Víctor, ya están en la página web, se evaluará, se le hará una entrevista y se le aceptará como alumno. Yo creo que es importante, doctor, enfatizar de que por el enfoque que va a tener este proyecto, la excelencia académica, la excelencia práctica, la excelencia moral, que el proyecto de Escuela de Gobierno tiene el potencial de no solo ser referente en lo político a nivel Guatemala, sino a nivel regional, para toda Centroamérica. Y eso es lo que se pretende desde un principio. Sí, lo que apunta Nicolás es muy importante. Hay un interés a nivel centroamericano de establecer escuelas de gobierno en diferentes capítulos: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, porque esto que aflige a Guatemala no es solo problema de Guatemala, y en este mundo moderno globalizado, si como guatemaltecos y salvadoreños y hondureños no somos capaces de poder coordinar una política, estamos verdaderamente en una gran desventaja frente a otros que lo hacen. Y otra cuestión que es importante puntualizar: no estamos hablando nosotros únicamente de hacer una carrera de servicio público desde el gobierno. Esta escuela también está buscando liderazgo social para personas que hagan esta labor desde la sociedad civil o desde las organizaciones gremiales del sector privado. Finalmente, pensar Guatemala, transformar Guatemala, trabajar por los cambios específicos que Guatemala necesita, es algo que no se reduce al quehacer del gobierno. Se hace desde la sociedad civil, se hace desde las organizaciones del sector privado, se hace de manera descentralizada en los municipios que tiene Guatemala, en los alcaldes, los diputados. Es decir, aquí realmente a mediano plazo nosotros estamos pensando que la escuela tiene que servir a una gran población, que son la población de los buenos guatemaltecos que estamos cansados de la corrupción, de la mediocridad y de la falta de capacidad de poder ejecutar ideas. Y con el apoyo que ustedes han mencionado que tendrán de universidades de gran prestigio mundial, también expresidentes, fundaciones y otras instituciones, pues este proyecto promete ser un verdadero aporte para Guatemala y para cada uno de los países de Centroamérica, que al final se terminen animando a entrar en esta aventura tan importante como es una escuela de gobierno que, como ustedes lo han dicho, busca la formación de un liderazgo nuevo, de un liderazgo responsable que vaya a participar en la política y desde la sociedad civil para fortalecer al Estado del país, en el que un proyecto como este nazca, crezca y se desarrolle y que por supuesto tenga mucho éxito, el cual se los deseamos de verdad, porque obviamente sabemos que Guatemala y el resto de la región lo necesitan. Muchas gracias, felicidades por esta iniciativa, creo que es importantísima. Y con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Dimensión. Hasta pronto.